Qué bueno es poder estar juntos una vez más por medio de estas maravillosas redes que de alguna manera nos comunican y nos permiten estudiar juntos, conectarnos y aprender sobre todo de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje muy atinado, como todos los mensajes que nosotros tomamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro fundamento, es nuestra guía, es de donde nosotros nos sustentamos para vivir, para encontrar el objetivo de nuestra vida y de cómo caminar con Dios, cómo crecer, cómo crece nuestra fe. Y en ese sentido y en esa dirección, yo quiero invitarles a que podamos ir a la palabra de Dios, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, una carta muy especial y vamos a ver un poquito por qué es tan especial. Y vamos a obtener, vamos a trabajar, a elaborar 4 facetas del carácter de Dios. Necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocerle para poder ampliar no el conocimiento en cuanto a información, sino nuestra relación con Él, nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él y tener esta fuerza para caminar en este tiempo y en esta vida en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir. Les invito a orar conmigo para pedirle al Señor que Él nos hable, que Él sea el que con su Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, llegue a nuestro espíritu y que pueda transformar, convencernos, animarnos, consolarnos. Señor Jesús, te damos gracias en este día porque tú eres bueno con nosotros, porque no hay nada en nuestra vida que pueda sustituir tu amor, que pueda sustituir tu presencia, que pueda sustituir tu buena voluntad para con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú nos consueles, que tú nos enseñes, que tú nos desafíes a conocerte cada día más y mejor, porque en conocerte a ti está el sentido y está la dirección y el propósito de nuestra vida. Así oramos en el nombre de Jesús. Pues bien, conoce a Dios es nuestro tema de esta mañana y les decía que íbamos a concentrarnos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, y vamos a ir leyendo algunos textos, algunas porciones, y de esas porciones vamos a encontrar 4 características de Dios, 4 atributos que tiene la persona de Dios, que son inmutables, que no cambian, que nos dicen cómo Él se relaciona con nosotros. Y esto es importantísimo, porque nosotros necesitamos conocer a Dios. Nosotros necesitamos caminar con la seguridad de en quién estamos creyendo. Saber quién es Dios, conocer a Dios, sienta las bases de nuestra identidad y sienta las bases de nuestro caminar en esta vida. Con identidad como hijos de Él, si le hemos entregado nuestra vida a Él y le reconocemos como Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Padre, por un lado, pero también nuestra identidad para caminar en medio de un mundo, de una sociedad que nosotros necesitamos ser diferentes, no en el sentido de ser diferentes porque yo soy rebelde, sino en el sentido de que nuestra identidad viene de Dios, viene de qué dice Dios, qué dice su palabra. Vamos entonces al texto bíblico. Les decía que esta carta es muy especial. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe a esta iglesia, una iglesia que estaba llena de dones, de carismas, que abundaba en muchos bienes, pero que también había tenido muchos problemas personales, problemas de comportamientos que iban en contra de lo que el apóstol Pablo, que había fundado la iglesia, les había enseñado conforme a la palabra de Dios. Entonces Pablo les había escrito una carta, una primera carta, que había sido muy fuerte, muy dura, una carta que contenía corrección, disciplina, llamadas de atención, y luego les escribe una segunda carta, por un lado para felicitarlos porque
había sabido que habían puesto atención y que habían entendido lo que él les había querido decir, pero por otro lado también lo hace para reafirmar el llamado que él tenía y la autoridad que él tenía, porque habían surgido personas que atacaban directamente la persona y el ministerio de Pablo. Entonces, por eso les decía que la segunda carta de Corintios es una carta muy personal. Es como el diario personal del ministerio de Pablo, de lo que él había enfrentado, de las cosas que había vivido. Y de hecho, cuando uno lee la historia bíblica y uno lee el libro de los Hechos, por ejemplo, y lee otras de las cartas, uno descubre que Pablo tuvo una vida muy difícil una vez que comenzó a servir al Señor. Fue perseguido, fue lastimado, fue rechazado, viajó de un lado a otro, estuvo en peligro de muerte en más de una ocasión, sobrevivió a un naufragio, fue mordido por una serpiente. Él recibió todo tipo de ataques y él entonces nos cuenta en esta segunda carta, él les escribe y de una forma muy personal, él les va corrigiendo, les va enseñando, va afirmando su apostolado y por supuesto va resaltando, como todas las cartas, como todos los libros de la Biblia, va resaltando la persona de Jesucristo, quien en definitiva es el centro, el único centro de nuestra vida. Necesitamos conocer a Dios. ¿Qué necesitamos conocer de Dios? En primer lugar, nosotros necesitamos saber que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Leo para ustedes el verso 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estoy leyendo en esta ocasión la Reina Valera del 60, y fíjense que Pablo menciona, dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando pensamos en Dios de misericordia, nosotros debemos comprender que se refiere a esa capacidad, esa naturaleza, el carácter de Dios, que tiene la capacidad de sentir compasión, de amar y de mirar las miserias humanas y tener compasión. Pero por otro lado, él une en el mismo concepto, dice Dios de toda consolación. ¿Qué significa consolar? Consolar significa hacer sentir a alguien más cómodo. Significa cuando alguien tiene un dolor, tiene una dificultad, una aflicción, ese acercamiento empático que se tiene con esa persona que sufre para estar con ella, para apoyarla, para hacerle sentir que no está sola, para poder afirmarle palabras positivas de ánimo. Estamos hablando de alguien que consuela a otro. Y cuando dice Pablo que Dios es Dios de toda consolación, ¿en qué nos consuela el Señor? ¿Qué hace el Señor que nosotros necesitamos que Él haga en nuestros momentos de dolor, de aflicción? Dios de toda consolación precisamente alivia el dolor. Él sana las heridas. Si ustedes pudieran retroalimentarme o conversar conmigo y levantar sus manos o decirme sí, yo sé lo que es el dolor. Yo sé que probablemente todas las personas que vean este video, todas las personas que escuchen este mensaje pueden identificarse con el dolor. El dolor es común al ser humano. Podemos hablar de dolores físicos, dolor emocional, el dolor de las relaciones que se rompen, el dolor que genera la pérdida, el dolor que genera el temor. Ahí el dolor es una constante en la vida de muchas personas. Hay personas que viven con dolor crónico por una enfermedad crónica. Hay quienes viven con un dolor crónico emocionalmente hablando porque cargan con heridas y traumas de su historia pasada, de su infancia, de su adolescencia e incluso de su vida adulta. El dolor puede hacer que una persona pierda el sentido de hacia dónde va. El dolor tiene esa facultad o esa capacidad de hacernos concentrar en lo que sentimos y olvidar todo lo que está alrededor.
Si tenemos metas, se pueden volver difusas. Si hemos tenido sueños, anhelos, podemos descartarlas porque una de las reacciones que nosotros podemos tener es precisamente enfocarnos en el dolor, ya sea porque puede ser tan abrumador que nosotros no podemos pensar en otra cosa, ya sea porque el dolor afecta tanto a nuestro alrededor, nuestro sistema, nuestro entorno, y entonces nosotros le dedicamos tiempo para tratar de aliviar, de resolver. Hay quienes pueden ir de un lado a otro buscando precisamente alivio del dolor. Si pensamos en el dolor físico, uno de los problemas más serios que está experimentando la humanidad en muchos países es precisamente el uso y el abuso de medicamento para el manejo del dolor, porque se busca con el medicamento no solamente tratar el dolor físico, sino también el dolor emocional. Entonces, uno de los grandes problemas del ser humano es el manejo del dolor. Y el dolor, como decía, con todas sus aristas, en todas sus expresiones. Y sin embargo, dice la Biblia que Dios nos consuela. Él es el que puede aliviarnos a nosotros. Dice, en cualquier tipo de problema, de tribulación, de aflicción que nosotros estemos pasando. Esta gran verdad, cómo quisiera yo poder transmitirte, y espero que el Espíritu Santo lo haga en tu corazón allí donde estás. El hecho de que Dios quiere aliviar tu dolor, Dios quiere sanar, Dios puede consolarte en medio de tu aflicción, en medio de la tribulación. Él es quien puede llegar a tu vida y calmar. Fíjense, Dios hace más que simplemente traer una calma momentánea sobre una condición dolorosa de nuestra vida. Y como decía, puede ser un duelo. Hay personas con las que he estado conversando por esta situación que se está viviendo en el mundo y hay muchas personas que están atravesando pérdidas muy, muy fuertes, pérdidas de seres queridos que han muerto, pérdidas de trabajo, pérdidas de relaciones, pérdidas económicas, y entonces hay personas que están sintiéndose abrumadas precisamente por el dolor que genera la pérdida. Pero la buena noticia para todos nosotros es que Dios es Padre de toda consolación, Dios de toda consolación. Él está dispuesto a consolarte, Él está dispuesto a llevarte del dolor, no solamente con un alivio temporal, sino con una sanidad completa, una sanidad permanente. Pero ojo, Pablo también dice que Él nos consuela, dice, para que también nosotros podamos consolar a otros con el mismo consuelo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Para mí este es uno de los textos favoritos de esta carta y que en esta versión a muchos les suena como un trabalenguas, porque Pablo hace mucho énfasis en el mismo concepto y dice, nos consuela para que podamos consolar. Con la consolación con que Dios nos consoló a nosotros. Este es un recurso que utiliza el apóstol para enfatizar la importancia del concepto consuelo. Qué gran necesidad nosotros tenemos de ser consolados, pero es aquí cuando Dios una vez más nos enseña que Él no nos bendice solo para bendecirnos a nosotros. Dios nos bendice para que nosotros también podamos bendecir a otros. Nosotros somos llamados a ser fuente de bendición. Y esto es lo que quiere decir Pablo cuando dice, sí, vas a tener problemas, tienes aflicciones, tienes tribulaciones, tienes dolor, y Dios, que es misericordioso, va a venir a tu vida con alivio, con consuelo, con fortaleza. Pero ojo, es importante que tú aprendas a dar de lo que recibes. Es importante que estés también listo, disponible, lista para consolar a otros que están sufriendo con el mismo consuelo que tú recibes de parte de Dios. Esto hace que la vida cristiana sea maravillosa. Esto hace que el caminar con Dios y conocer a Dios sea maravilloso, que no solamente Dios nos da, no solamente Dios nos bendice, no solamente Dios procura nuestro bienestar, sino que Él también espera que nosotros aprendamos de lo que Él hace con nosotros, de lo que Él hace en nuestras vidas y
y compartamos con otros lo que Dios ha hecho. Es tiempo de dejar de concentrarnos solamente en nuestro dolor, en nuestros problemas, tribulaciones, pérdidas, que podamos levantar la mirada al Señor, recibir de Él consolación, consuelo, y entonces mirar al otro y a ese otro que está sufriendo, consolarle, darle de lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces vemos en primer lugar que debemos conocer a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En segundo lugar, debemos conocer a Dios como el Dios que resucita a los muertos. Y para esto quiero leer en el verso 9 y 10, en el mismo texto dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjense, dice Pablo que llegó a tener, porque él les decía, él experimentó muchas situaciones muy complicadas. Llegó a estar en peligro de muerte más de una vez. Y él dice, pero inclusive cuando sentíamos que era inevitable la muerte, y está hablando de lo extremo, la muerte física, dice, allí para que nosotros no confiásemos en nosotros mismos, nosotros aprendimos a confiar en Dios, en el Dios que resucita a los muertos. Y esto es maravilloso. Necesitas conocer a Dios como el Dios que resucita lo que está muerto. En la Escritura nosotros encontramos al Señor Jesús resucitando personas, volviéndolos a la vida. Por ejemplo, en el caso de Lázaro, el caso del hijo de la viuda. Encontramos en el Antiguo Testamento casos también en donde el Señor volvió a la vida a personas, pero no solamente está hablando de esa capacidad, ese poder, por supuesto, que tiene Dios de volver la vida a alguien que murió, porque para Dios nada es imposible. Yo quiero verlo más allá. Hay que conocer a Dios, ese Dios que resucita, que le da vida a aquello que nosotros dábamos por perdido. ¿A qué me refiero? A nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestra pérdida de oportunidad, las veces en que nosotros caemos en pecado y vemos nuestros planes, nuestra vida, nuestra familia, nuestras relaciones perderse inclusive. Vemos nos sentimos, nos abruma la sensación de fracaso, nos acompaña constantemente. Miramos a veces lo que nosotros soñábamos ser, lograr, hacer, y por decisiones, por malas decisiones, por circunstancias de la vida, por pecado que cometemos, hay muchas razones que pueden llevar a nuestra vida a fracasar, que pueden llevar nuestros sueños a morir, que pueden llevar relaciones a acabarse, que pueden llevar a familias. Usted sabe que hay familias o hay parejas que aun cuando no están divorciadas, porque siguen casados e inclusive siguen viviendo juntos, están en una condición que llamamos divorcio emocional, porque están juntos, pero realmente ya no hay nada emocional, romántico, afectivo entre ellos, sino simplemente la determinación de, bueno, aquí estamos, juntos pagamos las cuentas, juntos criamos a los hijos, pero el matrimonio realmente se murió. Y así podemos enumerar cuántas cosas en nuestra vida, cuando de repente inviertes tu dinero, tus recursos en un negocio y sientes que esto era lo máximo que tú podías alcanzar y se viene abajo. Lo estamos viviendo, como con una situación tan mínima se ha generado un caos mundial y hay mucha gente perdiendo sus sueños de toda su vida, sus ahorros de toda su vida, el trabajo en el que habían invertido tanto esfuerzo, tanto estudio, tantos jóvenes que apenas estaban entrando en el mundo de lo laboral, de lo económico, de la realización profesional, y ven que esto se acaba por causa de una situación que les afecta, que acaba de llegar. Y estamos en una situación en la que muchas personas dan por
muertos sus anhelos, sus planes, sus deseos, sus relaciones. Hay quienes inclusive sienten que su estado de ánimo está en un punto como cuando el corazón deja de latir y tienen un ánimo aplanado, tienen esta sensación de derrota, de que no vale la pena, no tenemos nada más que hacer, seguimos viviendo como por inercia. Pero yo quiero decirte una cosa, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, tú eres ahora un hijo, una hija de Dios, y Dios resucita lo que está muerto. Dios puede volver a la vida aquello que tú pensabas que era imposible de restaurar. Dios puede inclusive darte 2, 3, 4, 5 oportunidades de vida más para que tú puedas caminar en la dirección, ojo, eso sí, en la dirección que Él sabe que es mejor para ti, de acuerdo a su voluntad. Entonces, nosotros necesitamos conocer al Dios que resucita aquello que está muerto. Es el único que puede darle vida a aquello que tú piensas que se acabó, que fracasó, que no tiene sentido. Puede tener que ver contigo adentro, también puede tener que ver con tus anhelos hacia afuera, con tus relaciones personales, con luchas que tú has tenido, con comportamientos, con adicciones, con situaciones en tu vida y tú dices, es que ya nada puedo hacer, es que realmente se acabó, ya no tengo cómo cambiar esto, he luchado contra esto toda mi vida y mientras más pasa el tiempo, más derrotado, más fracasada me siento y sé que ya no hay esperanza para mí. Pero tienes que conocer y tienes que confiar, tienes que creer en el Dios que resucita a los muertos, resucita aquello que se murió. Nuestro Dios es un Dios de vivos, Dios es Dios de vida, Él es dador de vida, entonces hay que acercarse a Él para decirle, Señor, yo siento, yo he pensado, yo estoy convencida de que esto se murió, de que no hay remedio para la muerte, pero ¿saben una cosa? Nuestro Dios venció a la muerte y a la muerte en todos sus sentidos. Dile, Señor, si estos planes míos, si esta situación mía está dentro de tu voluntad, aquí te la presento para que le vuelvas a dar vida, para que vuelva a tener y a caminar con esperanza. En tercer lugar, dice el texto bíblico que nosotros debemos conocer al Dios de toda gracia. En el verso 12 al 14 escribió el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Miren lo que está diciendo. Él dice, lo que a nosotros, lo que a mí me hace tener paz, lo que me hace sentirme bien, dice, es que yo he podido vivir entre ustedes, yo puedo caminar entre el mundo, entre la sociedad, entre la familia, yo puedo caminar con una conciencia limpia, yo puedo vivir con sencillez, en santidad, yo puedo levantarme y puedo caminar con mi cabeza en alto. Y esto porque es importante, porque vivimos en un mundo que favorece la corrupción, favorece hay un límite desdibujado entre el bien y el mal. Se habla de que la moral es relativa, que cada uno define su propia moralidad y cada uno vive como quiere vivir, que la tolerancia implica que cada quien puede ser como es y hacer lo que quiere hacer y que no importa. Y sin embargo, ese no es el concepto que tiene Dios de vivir en santidad. Y cuando hablamos de vivir en santidad, no estamos hablando de que nosotros o quienes conocen al Señor son perfectos, porque no se está hablando de perfección, se está hablando de santidad. Y la santidad tiene que ver con vivir como a Dios le agrada. Si fallamos, podemos ir a Él. ¿Por qué? Precisamente porque Dios es Dios de gracia. Y aquí es donde viene el concepto que nosotros necesitamos conocer de Dios. Él es el Dios de toda gracia. ¿Qué significa gracia? Por un lado, la gracia es ese regalo que Dios nos da. La palabra gracia significa algo que es gratis.
Y es esa gracia, ese regalo que Dios nos da de la salvación. La salvación es por gracia, es por fe, no es por obras, enseña Pablo en las diferentes cartas que escribió. Nosotros encontramos que la gracia tiene que ver con que Dios nos regala la vida eterna, Dios nos regaló por medio de su Hijo Jesucristo, nos regaló la posibilidad de ser salvos, de tener comunión con Él. Pero la gracia también tiene otra acepción. Cuando se habla de la gracia de Dios, también se habla del poder de Dios que capacita al creyente para poder vivir una vida que sea agradable a Dios, una vida que sea una vida moral, en sencillez, en una determinación de poder conducirse en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo que es atractivo, y cuando digo mundo me refiero simplemente a la sociedad donde estamos, que es atractivo en cuanto a lo malo, en cuanto a estos límites que yo les decía que se han ido desdibujando. Entonces hay personas que conocen al Señor, pero luchan con la idea de, me atrae mucho el pecado, me atrae doblar ese límite, doblar esa ley, me atrae el vivir como yo quiero, me atrae la posibilidad de satisfacer mis deseos, los deseos de mi carne, de mis sentidos, y no sé cómo luchar contra eso. Pues para eso está la gracia de Dios, porque cuando nosotros lo intentamos por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestra capacidad personal, de nuestra inteligencia. Pablo decía, no con sabiduría humana, en otro sentido, no con mi propio razonamiento, inteligencia del yo determinar y hacer estudios y hacer proyecciones y a ver cómo hago y establecer estrategias. Nosotros podemos hacer eso toda la vida y en un minuto volver a caer exactamente en lo mismo, porque no es nuestra fuerza la que nos va a ayudar a ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos cristianos. No es nuestra fuerza lo que nos va a ayudar a vivir en santidad, a tener una vida limpia, de conciencia limpia en medio de una sociedad que se distingue precisamente por lo contrario. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr por el poder de la gracia de Dios en nuestra vida. Necesitamos conocer al Dios de toda gracia, porque Él es quien nos sostiene, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos da la capacidad de enfrentarnos a las situaciones que pueden hacernos fallar, que pueden hacernos comportarnos de manera inadecuada, que pueden hacernos destruir aquello que estamos construyendo, y sin embargo Él con su gracia es quien puede levantarnos, Él es quien puede animarnos, Él es quien puede sostenernos en medio de la tentación, librarnos del mal. Es Él, es el Dios de toda gracia. Y por último, nosotros necesitamos conocer al Dios fiel, porque Dios es fiel. En los versos del 18 en adelante, 18 al 22, Pablo nos continúa diciendo, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Está haciendo énfasis en la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel. Cuando nosotros pensamos en fiel, pensemos en fidelidad. La fidelidad tiene que ver con que yo sostengo mi palabra, que me ajusto a lo que es correcto, no me distraigo y no me retracto de aquello que he prometido. Yo me mantengo fiel a lo que digo, yo me mantengo fiel a lo que creo, yo mantengo mis convicciones claras en cuanto a quién soy y a cómo estoy viviendo. Y dice en el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En eso se basa el Dios fiel, en que la palabra de Dios, que Dios da, que Dios dice, sus promesas, Él se apega a ellas y Él las cumple, porque es su naturaleza. Dios es fiel. ¿Y Dios es fiel en qué?
¿Qué necesitas conocer de Dios? Como el Dios fiel, que Dios es fiel en lo que Él te ha prometido. Todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a hacer. Dios no es como nosotros. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo contrario, Dios promete y cumple. Dios dice y hace. Escribió el profeta Isaías que Dios envía su palabra y su palabra cumple el propósito para el cual Dios la envió. O sea, no simplemente Dios dice algo y lo dice, no va a ser sin sentido, no va a ser sin enfoque, no va a ser sin propósito. Dios habla su palabra y Él es fiel a lo que Él ha prometido. Nosotros necesitamos conocer la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios es grande. Escribió el profeta Jeremías, la fidelidad de Dios es grande. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de nuestras infidelidades, porque dice la Biblia, Pablo le escribió a Timoteo, nosotros somos infieles, pero Dios no. Él no puede negarse a sí mismo, y aun cuando nosotros le fallamos a Dios una y otra vez, dice que Él se mantiene fiel. Qué maravilloso, qué bendición, qué alivio poder contar con un Señor, con un Dios que está contigo y que aunque tú falles, aunque yo falle, Él se mantiene fiel a sus promesas. Todo aquello que Dios te ha prometido, Él lo hará. Él lo cumplirá. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar contigo. Él ha prometido que no te va a dejar y no te va a desamparar. Él no lo va a hacer. Él ha prometido que Él es tu pastor y que nada te hará falta, que Él estará contigo en los momentos de dificultad y Dios lo va a hacer. Él ha prometido que Él proveerá para tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios lo va a hacer. Todo aquello que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Nosotros necesitamos caminar en las promesas de Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios como un Dios que promete y cumple, como un Dios que es fiel en todos los aspectos de las diferentes áreas de nuestra vida. Y cómo Dios nos sostiene o sustenta o nos recuerda que Él es fiel. Dice allí mismo, pero a partir del verso 21, dice, es Dios, en esta ocasión estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Fíjense, ¿quién es la garantía en nuestra vida de la fidelidad de Dios? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Hemos sido sellados por el Espíritu como pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Él. Es como un sello invisible espiritual que tú y yo no vemos, pero que está ahí, que nos identifica como hijos de Dios. Y cuando Dios te mira en cualquier lugar, en cualquier circunstancia en la que tú estés, Dios te mira y ve que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Y Dios está allí para cumplir todo lo que Él te ha prometido. Dice, el Espíritu Santo garantiza todo lo que Dios nos ha prometido. Fíjense que cuando nosotros nos adentramos en este carácter de Dios, en el Dios que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, en el Dios que resucita a los muertos, en el Dios de toda gracia y en el Dios que es fiel, en la medida que conocemos a Dios en su carácter, en cómo su carácter se mantiene firme y estable a lo largo de la eternidad, nosotros podemos caminar en esta vida tranquilos, con paz, con seguridad, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la aflicción, pero también en medio de las alegrías. También cuando las cosas van bien, nosotros debemos recordar que Dios está con nosotros. Debemos recordar cuándo nos ha consolado a Dios, para que cuando encontremos a alguien que sufre, nosotros también podamos consolarle. Nosotros debemos aprender que el fracaso, nuestros fracasos, nuestras recaídas,
salirnos del caminar de donde nosotros veníamos en el Señor no implica el final de la historia, porque Dios sigue teniendo el poder para resucitar, para levantarte, para fortalecerte, para darte una nueva esperanza y escribir contigo, llevarte en la dirección correcta. No se acaba ahí, no se acaba tu vida, no se acaba tu relación con Dios porque fracasaste, porque te extraviaste, porque te fuiste del Señor. Es tiempo de regresar. Si te has ido del camino del Señor, es tiempo de regresar. Tienes que conocerle como el Dios que resucita aquello que se murió. Y nosotros le conocemos y sabemos entonces que para poder vivir en esta vida, en este mundo, en esta sociedad que no nos enseña, cada vez se desvirtúa más la capacidad o el poder vivir vidas honorables, honestas, morales, por supuesto en santidad. Entendemos que solo lo podemos lograr por la gracia de Dios, y Él es el Dios de toda gracia. Y por supuesto, ¿cuáles son las promesas que Dios te ha dado? ¿Qué promesas el Señor ha dado para tu casa, para tu familia, en tu desarrollo profesional? ¿Cuáles son las promesas que Él te ha dado cuando te llamó a servirle? Cuando te dijo, te he llamado para que me sirvas, para que hables a otros acerca de la palabra. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? Pues es tiempo que conozcas, que sepas que Dios es fiel y que todo lo que Él te ha prometido, Él lo va a hacer. Estamos viviendo tiempos complicados. Estamos viviendo tiempos en los que uno tiene que saber muy claro quién es, en quién cree. El futuro se ve nublado, el futuro se ve desconcertante. Sin embargo, en la medida en que nosotros caminamos con el Señor y le conocemos, nosotros podemos caminar con seguridad, porque tenemos a un Dios que es fiel, a un Dios que es poderoso, a un Dios que puede resucitar cualquier cosa, aunque pensemos que está muerto. Y Él es el que nos consuela en todas nuestras aflicciones. Yo te invito a que hoy sea el día que tú conozcas a Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, este es el momento que tú le digas, Señor, yo no te he entregado mi vida, yo no te conozco ni siquiera como mi Señor y mi Salvador, y quiero entregarte mi vida, quiero que perdones mis pecados. Así, con esas palabras, allí donde estás, díselo al Señor y dile, ahora quiero ser un hijo, quiero ser una hija tuya y quiero caminar contigo y quiero conocerte. Pero si además tú tienes tiempo y de repente me digas, Erika, yo tengo mucho tiempo de caminar con el Señor, yo conozco la Biblia, pero te ha faltado profundizar en estos aspectos del carácter de Dios, hoy es el momento de volverte a Él y decirle, Señor, en medio de esta circunstancia de mi vida, yo necesito aprender, yo necesito reforzar mi relación contigo. Necesito aprender a vivir entendiendo la grandeza que tú eres, que tú tienes, todo lo que tú puedes hacer para poder caminar por esta vida, no en aflicción, no en angustia, no en desesperación, sino poder caminar en paz, con la seguridad de que tú tienes el control de todas las cosas y que al final tu voluntad para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Te invito a que cerremos con una oración. Señor, gracias porque tú eres fiel, gracias porque eres bueno, gracias porque eres Dios de misericordia y de toda consolación. Gracias porque tú eres el que puedes levantar aún aquello que ha muerto. Tú eres el Dios de vida, el Dios que trae vida. Tú eres el que nos capacita con tu gracia para poder vivir en medio de una sociedad y en medio de circunstancias, en medio de fallas personales, de nuestro esfuerzo personal. Tú eres Dios de toda gracia, aquel que nos sostiene y que tiene el poder para enseñarnos a vivir. Dios, hoy más que nunca necesitamos conocerte, necesitamos caminar contigo con la convicción y la seguridad de que tú eres Dios, que tú estás con nosotros y que tu palabra es sí y es amén, y que todo lo que tú has prometido para nuestras vidas, así tú lo harás. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Soy la pastora Erika Harris de CCI Panamá. Gracias por estar con nosotros una vez más en este mensaje, en esta palabra que hemos compartido. Te invito a suscribirte en el canal, pero también te invito a compartir este mensaje con las personas que no conocen al Señor o que conocen al Señor, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Este es tiempo de buenas noticias. ¿Qué es tiempo de buenas noticias? El tiempo de compartir la palabra de Dios, tiempo de compartir el Evangelio, que Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores y que Él resucitó, se levantó de la muerte para garantizar nuestra salvación y nuestra vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Que el Señor te bendiga y que esté contigo en todo lo que emprendas.